Muy buenas noches, bienvenidos a Charlemos sobre Fotografía, capítulo número 17. La pandemia seguirá, está padre, y nos ha dado la gran oportunidad para convivir, para crear un espacio maravilloso que es un lugar para pensar la fotografía, para poner en común nuestras motivaciones y para hablar y charlar sobre algo que nos motiva, que es la creación de imágenes. El día de hoy tenemos un invitado terriblemente especial al cual le tengo mucho cariño porque gran parte de mi desarrollo dentro del mundo de la animación tiene que ver con Samuel Méndez. Hemos hecho muchas cosas de la mano y gran parte de mi portafolio ha sido animado por sus manos y por su enorme creatividad, que ya platicaremos de eso, la capacidad para construir cosas con un equipo. Pero para empezar, le doy la absoluta y la gran bienvenida a Diego Zavala, una de las personas que más quiero y que más admiro, y lo invité a que nos platicara cuál es su libro favorito. Así que Diego, bienvenido, te abrazo desde acá. Igualmente, bueno, mil gracias. Qué malo por mandarme de primero, pero bueno, así es la vida. Pues nada, primero que nada, muchas gracias. Qué bueno que estén aquí todos conectados. La verdad es que me da mucho gusto y no había tenido la oportunidad de conectarme a las charlas, pero finalmente pues me ficharon y entonces pues espero ser un asiduo participante del grupo. La verdad es que la petición de Michelle es una salvajada, que lo sepan. O sea, escoger un libro de fotografía que sea tu libro favorito es así como, ¿no? Como tu canción favorita de toda la vida y cuando ya tienes 40, pues no está fácil. Y curiosamente, la otra anécdota que creo que es importante de eso es decir que es un libro de fotografía que nunca he poseído. Es decir, yo que soy un forofo fanático obsesivo de comprar libros, finalmente decidí que este era mi libro favorito y es un libro que nunca he tenido, ¿no? Es un libro que siempre he añorado y que ha habido mil oportunidades y siempre que lo busco está agotado o no lo encuentro, ¿no? El, el gran consuelo que tenemos es que el maestro Mata Rosas tiene algunas de sus fotografías que les comparto aquí en un link. Y el libro del que estoy hablando es el libro de Litorales, que además hizo en colaboración con ENIAC Martínez, fotógrafo fallecido el año pasado, hace aproximadamente un año, en julio del 2019. Y es un libro verdaderamente portentoso, ¿no? Yo sé que las fotografías, pues estamos muy acostumbrados a verlos en la pantalla de la compu. Si tienen la oportunidad de verlo en físico, por favor, háganse un favor y adquiéranlo. Si entran al link en automático, lo que verán es que el formato es absolutamente inusual. Es un libro de paisajismo radical y rudo, ¿no? Tiene un apaisado casi anamórfico 2.85:1. Es un libro muy violento en términos, digamos, del formato, pero al mismo tiempo muy amigable, ¿no? Eh, no significa que por ser paisajismo y ser apaisado no tenga fotografías verticales, sí que las hay. Y entonces, bueno, pues una de las cosas que trabajaron todo el tiempo fue esta idea de construir un horizonte muy largo, ¿no? Yo tuve la oportunidad en el 2000 de tomar un curso con el maestro Mata Rosas en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Lo invitaron en un verano, quién sabe por qué, quién sabe quién. Yo estaba de profesor de cátedra, a punto de empezar a trabajar ya, no, a punto de irme a Barcelona la primera vez. Francisco Matarrosas, además, es un fotógrafo absolutamente generoso. Nos compartió todo lo que sabía y nunca lo ha hecho diferente. Y si lo pueden seguir en redes, además es maravilloso porque es un promiscuo. Ahorita está haciendo una serie de apropiaciones de fotografías de fotógrafos mexicanos famosos en los que las pone a dialogar con fotos suyas. Es una verdadera delicia. Acaba de dar una charla también, creo que en Ecuador, y es un tipo que no para nunca. Además, es el encargado de comunicación de la Autónoma de Xochimilco, o sea, no es un tipo que nada más se dedica a esto, sino que le atora lo que sea. Y entonces, bueno, pues en colaboración con ENIAC fue un libro, creo yo, maravilloso. En aquella ya ocasión, hace 20 años, nos enseñó el libro y lo que me mató y me dejó dando vueltas hasta que el día de hoy decidí traerlo fue que es un libro que está hecho prácticamente con cámaras desechables. Prácticamente todas las fotografías que ven están hechas con olgas, con lomos,
con cámaras de plástico, y lo que él comentaba era que justo la cámara grande y la cámara profesional ahuyenta al espectador y ahuyenta al posible personaje, ¿no? Entonces lo que ellos querían era un nivel de intimidad distinto, querían otro nivel de relación con sus personajes y lo que hicieron fue trabajar con cámaras de plástico, ¿no? Entonces creo que esta cercanía, pero también este candor es muy visible en las fotografías que nos comparten. Y la otra cosa que es potentísimo, que es una época esta en la que ya es prácticamente imposible de hacer, en parte por la expoliación del territorio y las playas, pero en otro por la violencia, es que recorrieron todo el litoral mexicano de los dos lados, ¿no? Es decir, tienen fotografías desde Tijuana hasta la frontera con Guatemala y del otro lado desde Ciudad Reynosa hasta el último pedacito de la frontera con El Salvador, ¿no? Entonces, realmente nos enfrentamos a un libro de un proyecto, digamos, además épico en el sentido de los viajes, en términos de cómo conseguir las fotografías, y que finalmente, bueno, pues yo pienso que tenía 22 años en ese momento. Saber que la cámara no hacía el fotógrafo me pareció absolutamente revelador, ¿no? Esta idea de cómo te vas dando cuenta de que en realidad para hacer una foto necesitas bien poquito, ¿no? O sea, casi en el punto de hacer, ahora sí que ejercicios estenopeicos, y son fotografías que tienen muchísimo más trabajo en algo que ya incluso a mi generación le tocó poquísimo, que es el laboratorio, ¿no? Entonces se nota una gran dedicación en la impresión, se nota un gran cariño en términos de las horas de trabajo con, ¿no? Con los palomeos, con las exposiciones, con las pruebas, etcétera, ¿no? No sé con qué película fotográfica tomó las imágenes, me imagino que haber sido un poco de todo, ¿no? Pero pues un poco lo que muestra también es como esta constante de los dos, ¿no? Tanto de Niek como de Francisco, de la búsqueda de los personajes y de la figura humana como centralidad de la experiencia, ¿no? Entonces, aunque de repente es mucho más naturaleza o naturaleza muerta, como lo que están viendo ahora, o de repente el perro, ¿no? Sí hay una vocación de integrar a la figura humana en el paisaje, ¿no? Y esto lo ha vuelto, creo que uno de los libros que constantemente estoy buscando, ¿no? Y a matar rosas todo el tiempo. Entonces, creo que es muy interesante también esta idea de cómo están pensando cortar, ¿no? Casi cinematográficamente, y a lo mejor también por eso me interesaba tanto el libro, por esta idea casi como de transcurso narrativo que hay de los objetos de izquierda a derecha en las imágenes, ¿no? No es solo esta composición vertical arquitectónica, sino que hay también como una reinterpretación del espacio y de los personajes que aparecen, ¿no? Entonces, pues estos son como los pequeños elementos que yo he encontrado en el libro, que es un libro que alguna vez estuve a punto de comprar y que por idiota no lo hice. Y entonces también vengo aquí a decirles que creo que lo tienen que comprar para que no les pase lo mismo que a mí, ¿no? Por ejemplo, está en playas de Tijuana, que es un clásico, ¿no? Que es justo en el bordo, los niños ahí enterrados. Pues eso, ahora sí que más bien hasta aquí mi reporte, Joaquín, y pues más bien platicar de él, ¿no? Oye, qué hermoso libro, no lo conocía y híjole, qué recomendación, Diego Zavala, qué impresionante. Siempre tu manera de estar enterado de las cosas y del mundo es asombrosa, hermano. Y, y, y tengo dos preguntas antes de que vayamos con mi querido Sam. La primera es, ¿cómo es el formato? ¿Es gran formato este libro? ¿Qué hace con las verticales? ¿Qué hace con las horizontales? ¿Cómo es un doble página o qué? ¿Cuál es el formato? No, el formato yo creo que debe ser como medio bloc carta, o sea, como una página 4 cortada a la mitad prácticamente. Entonces es un libro de un formato, digamos, casi como de bloc de notas, ¿no? De estos blocs de reporteros, un poquito más grande. Y entonces la sensación de tenerlo es una sensación como de, no de tener un libro, sino más bien casi como una tabla de quesos, ¿no? O sea, es realmente apaisado. Y entonces, pues es un descontrol tremendo. Y las fotografías casi todas es una por página. Recuerdo que había alguna, no sé si había alguna doble, creo que no. Y el intento era justo ¿no? Como cubrir esta superficie totalmente apaisada y jugar con ese formato, ¿no? Y la otra, que era lo que decía, pues se podían pasar horas esperando el momento y con las cámaras ahí, las olgas y las lomos y lo que fuera, ¿no? Qué bonito.
Recuerdo que nos platicó que no había trabajado con cámaras desechables Kodak, que habían tratado más bien como de comprar tecnología o alemana o rusa, y en ese sentido pues fue un poco el intento, ¿no? Y que en realidad la relación de la gente, o sea, la respuesta de la gente ante una cámara de ese tipo es totalmente distinta si llegas con un equipo grande, ¿no? Que por esas fechas yo había trabajado hacía poquísimo en público, Milenio, en ese momento solo público, y acababa de entrar Mural a la ciudad, ¿no? Y Mural venía con las cámaras, las Canon enormes, venían todos trajeados con las corbatas, y pues justo la risa y la mofa era un poco eso, ¿no? De los compañeros y compañeras, pues que olían a Mural a kilómetros de distancia, ¿no? Y pues hasta los otros fotógrafos se los cotorreaban con eso, ¿no? Y entonces pues la vocación aquí era justo esa, ¿no? Era pasar desapercibido e integrarse al paisaje, ¿no? Qué maravilla. Y la última pregunta. ¿Crees que el formato cambia la sensación narrativa? Uf, totalmente, totalmente. ¿Formato te refieres a la Al apaisado, relación? sí. Sí, sí, totalmente. Esa era otra de las cosas que a mí me sorprendió poderosamente, porque además el taller que nos dio Francisco, eh, pues yo trabajé, por ejemplo, con una cámara digital que acababa de comprar, que era una cámara de video que tomaba fotografía, y esta sensación que nunca lo piensas, que en realidad estás encerrado en el encuadre en el que estás trabajando, ¿no? Entonces, mucho de lo que nos contaba sobre este libro era cómo tenían que, ahora sí que avisorar todo el horizonte que querían fotografiar y luego tratar de integrar. Y decía, y había veces que había un pedazo del encuadre que no estaba integrado compositivamente, ¿no? Entonces, forzar a través del ejercicio del encuadramiento apaisado, dice, sí era muy complicado, ¿no? Pero era parte del gran reto. Con la dificultad además de la doble voz, es decir, que Niak estaba del otro lado del país haciendo lo mismo con una cámara, intentando luego integrarlo, ¿no? Entonces, también esta cosa de que los proyectos fotográficos pues, son en solitario, pues tampoco es cierto, ¿no? Entonces, como que creo que es un libro que desmitifica un montón de cosas que, por lo menos a mis tiernos 22, creía que eran parte de la fotografía en ese momento, ¿no? Entonces, Claro. creo que es un libro un poco como dice mi hermano, ¿no? Más que informativo, formativo, ¿no? Mm. Y en ese sentido, pues te revela un montón de cosas de cuál es tu propia práctica. Entonces, sí, creo que totalmente, ¿no? Que están buscando hacer una narrativa en otro tono. Y pocos libros he visto yo tan aventureros y aventurados en términos de formato, ¿no? O Sí. sea, realmente, si nosotros somos muy comodinos y tomamos un montón de horizontales, pues aquí sí hay un montón de horizontales, pero tomar una horizontal de esas, pues, tela marinera, ¿no? Sí. Entonces sí siento que es muy complejo y por lo mismo que sí que hay una gran propuesta narrativa que ha cambiado por el tipo de formato, ¿no? Y que además son formatos que nosotros no solemos trabajar en nuestras chambas, ¿no? Entonces también eso te lleva a verlo de una manera distinta, pues. Absolutamente. Absolutamente. Qué librazo, Diego. Muchas gracias. Te invitamos a que te quedes, a que sigas la conversación porque viene un momento muy bonito, lleno de fantasía. Y nada, si alguien quiere preguntarle algo a Diego, pues ya sabrá, aquí andará. Eh, ah, muy bien. Hoy es un día especial. Bueno, siempre es un día especial, pero hoy en particular me encanta esta noche porque cuando empecé a hacer animación, por supuesto, hay gente muy importante que nos enseñó, los grandes gurús, René Castillo, Luis Telles, y Rigo Mora en mi formación. Pero cuando empecé a hacer animación, apareció un colega, que es Sam, con con asertividad y con mucha claridad para poder transformar el mundo, digamos, fantástico que se nos exigía y llevarlo hacia una realidad, una creíbilidad. Y entonces fue de los primeros colegas con los que yo pude compartir nociones de fotografía, porque algo que le admiro mucho a Samuel es que tiene claridad de cómo funciona la cámara fotográfica y aprovecha eh, los lentes, aprovecha los formatos, aprovecha los movimientos de cámara, las relaciones de espacio que producen, digamos, los angulares, que parece que bueno, más bien da un efecto de tridimensionalidad y separación de los planos. Y entonces me parecía que era muy interesante y además era un tipo
con mucha lógica, ¿no? Ya platicaremos de algunas cosas, pero la diferencia, digamos, de cuando comenzamos a trabajar animación, 2005 más o menos, ahora en el 2020, es que en el 2005 lo hacíamos todo manual, ¿no? Y entonces, si hacíamos un dolly, era una tabla de madera con otra tabla de madera encima, con marquitas de lápiz, con marquitas como de milímetros, y lo íbamos moviendo poco a poco con cebo para que no se atascara y con un desarmador, ¿no? Y si queríamos hacer movimientos de cámara para que la cámara hiciera un temblor o siguiera algo, hacíamos otras tonteras que ahorita platicaremos. Bueno, no me voy a adelantar. Sam Méndez, bienvenido y qué honor siempre platicar contigo y poder ser tu colaborador, carnal. Bienvenido a Charlemos sobre Al Fotografía. contrario, ¿cómo estás, Mitch? Muchas gracias, buenas noches. Diego, hace un rato que no nos veíamos y no platicábamos, me dio mucho gusto escucharte y ver lo que estás proponiendo con lo que nos mostrabas en el libro. Y sí, pues bien platica Mitch, ya tenemos como 15 años conociéndonos y trabajando en esto. Ni tú ni yo teníamos barba ni canas, entonces creo que ya es un poquito de camino en esto, ¿no? Oye, Sam, pues bienvenido y gracias por haberte tomado el tiempo. Sé que el trabajo que ustedes tienen en Hobby es exigentísimo y que no paran, entonces agradecemos y aprovecharemos este momento. Todos están bienvenidos para hacerle cualquier pregunta a Samuel. El stop motion, como para dar una introducción, es una de las técnicas más bellas del cine porque, digamos, desmenuza el tiempo y lo fracciona y hace que se divida todo lo que se tiene que ver en un cuadro a cuadro. Platícame un poco, ¿por qué estás en el stop motion? ¿Cuál fue ese momento catártico que te terminó moviendo a una técnica tan extraña para estas épocas? Híjole, la verdad es que fue un poco accidental, ¿no? En aquellos tiempos todo lo que significaba animación era muy lejano para todos, era un poco solo imaginación, porque no sabíamos siquiera que en México cuánto y cómo se hacía, qué tanta gente la desarrollaba y todo esto. Yo me dedicaba más bien a otras cosas como artes plásticas, era más de modelo, pintura, todo este tipo de cuestiones. Y por una solicitud de trabajo que me llegó de rebote, terminé como bien comentas, con René Castillo, y él fue el que me dijo, pues como que tienes cara de animador y como que vamos a ver si se da. Me hizo por ahí algunas pruebas, yo lo único que conocía de animación era las películas literal que había visto en ese momento, muy pocos libros, muy poca información, muy pocos animadores a los cuales preguntarles. Y una vez que vi cómo se hacía y una vez que conocí un poquito, una probadita de este mundo, dije, híjole, no, aquí creo que si le echo ganas en algún momento puedo hacer algo, ¿no? Y me quedé en esto haciendo pruebas precisamente de animación y con el mismo modelado. Y como me gustaba mucho dibujar, pues mi lógica fue, bueno, tiene un poco de parecido a la técnica. Después me di cuenta a poscorrones que no fue tanto así, pero me encantó y me dediqué a esto, me clavé en esto, practiqué mucho y poco a poco, pues ahí la llevamos, ¿no? Ahí vamos aprendiendo también de las personas con las que nos tocó en aquella época y con las personas que van empezando en estos nuevos tiempos, ¿no? ¿Tú crees que haber iniciado en este mundo de la animación de la manera más manual que era porque utilizábamos las loncheras, porque todo era absolutamente manual, ¿te formó de alguna manera diferente? Digamos, ahora la cantidad de tecnología que hay, motion control, DMX, todo lo que se puede controlar a través de la computadora. Pues sí, es otro tipo de aprendizaje, ¿no? O sea, si bien lo comentaba Diego hace rato, que si tienes la mejor cámara, la mejor tecnología, sí tienes una ventaja entre comillas, pero a la hora de la verdad es más bien tu experiencia, tu ojo, tu cómo lo vas a enfocar, qué tanto desarrollas o le sacas todo el potencial a esa tecnología o la hundes, ¿no? Justo como también mencionaba Diego, una cámara que para muchos es un reto poder tomar una foto y poder lograrla, pues claro que te enseña que en el momento que avanzas en tecnología vas a entender en tu feeling cómo sacarle más jugo a esa tecnología, ¿no? Y siento yo que por lo menos en nuestro camino, justo lo que mencionabas, Mitch, sí aprendimos a piedras, a sacar fuego, ¿no? Entonces,
sí nos enseñó muchísimas cosas que creo que ahorita se ahorran muchas nuevas generaciones con las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, ahorita ya es más... ellos no lo extrañan, no lo conocen, porque a final de cuentas no lo enfrentan, pero si nos tocó a las personas hacer cosas mucho más... Mira, para arreglar mis ideas, una de las cosas que siempre he leído, he escuchado y me han dicho del stop motion y yo lo sigo tratando de compartir, es que por lo menos en esta técnica todo se traduce a ingenio, ¿no? Todo es imaginación e ingenio y todo es todo. Desde fotografía, cómo modelas, cómo vas a montar, qué vas a narrar, cómo lo vas a narrar, qué vas a pintar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquellas exigencias que tuvimos alguna vez, lo que nos generaba era desarrollar ese ingenio, ¿no? Desde el inicio, desde antes de saber cómo lo íbamos a hacer, nos teníamos que, si andábamos de creativos y de ingeniosos, pues te metías en el bache tú solo y tenías que sacarlo con tu ingenio. Entonces creo que ahorita muchas de las herramientas que existen, ese ingenio te lo resuelven de cierta manera, pero ya puedes enfocar tus esfuerzos en otras cosas, ¿no? Justo como lo mencionabas, si recuerdas, había muchas cámaras que a nosotros nos hubiera encantado hacer con muchas animaciones y a la hora de que empezábamos era de, no te creas, como nadie lo ha visto, mejor vamos a cambiar la idea, ¿no? Y ahorita no, ahorita ya haces 30 pruebas antes de hacer una toma y puedes pulir esa escena, ¿no? Esa imaginación, solo esa escena que quieres transmitir. Entonces, sí es un poco más libre ahora ese desarrollo de creatividad, pero antes era un poco más pianito, ¿no? Tenías que esforzarte más para tener esa creatividad. A mí algo que me gusta mucho y que siempre aprecio de trabajar contigo es esta capacidad que tienes de deducir la realidad, ¿sabes? Me sorprende que antes de René no hayas tenido alguna experiencia de animación, porque honestamente sí recuerdo que estábamos haciendo unos comerciales de Tía Rosa, Bratz, Jumex, y tú eras la persona que hacía el modelado y me acuerdo desde ese instante que sabíamos que tenías un montón de talento. Pero algo que me sorprendió a partir de ahí y todo el tiempo que hemos trabajado es tu capacidad de deducir, de desmenuzar la realidad, de decir, para hacer este plano lo que necesitamos es poner aquí en primer plano unas cosas y acá atrás algo mucho más pequeño para que en cuestión de 40 centímetros esto que es una caja de zapatos parezca una maqueta. O sea, bueno, a ver, eres un héroe de engañar. Un superhéroe. Sí, al final de cuentas, la base de la animación es engañar al ojo, ¿no? O sea, es el principio de cualquier animación o movimientos digitales, o en este caso físicos. Y sí, pues también una de las cuestiones que antes nos pasaba es que como también las tecnologías, herramientas, las mismas personas estábamos más limitadas hasta en la postproducción, la verdad es que teníamos que arreglar todo lo más posible desde el set, ¿no? Ahorita es más fácil, tómame todo por separado, lo recortamos, lo montamos y vamos integrando en postproducción. Y creo que estás mencionando una experiencia que tuvimos una vez con aquella maqueta que pedían una profundidad de campo que con los lentes que teníamos no daba. Entonces, aquella ocasión el truco fue que creamos una maqueta más o menos de, ¿qué sería? 2 metros. Y forzamos muchísimo la perspectiva donde era esta típica escena como de Querida encogió a los niños en español, donde queríamos ver a nivel de piso y como si estuviéramos dentro del pasto, ¿recuerdas? Y lo que hicimos o lo que truqueamos ahí fue que los pastos o la tira de pasto del primer plano la hicimos hasta de 40 a 50 centímetros, tú lo veías en cámara de este tamaño, sí. Y a los 30 centímetros de distancia teníamos un pasto de 3 centímetros. Y al metro o a los 2 metros teníamos un pasto de 2 milímetros. Entonces, con el lente que tuvimos en aquella ocasión, que si no me equivoco sería un 50 o un... Yo creo que era un angular, debió haber sido como un 18 de un formato del DX, ¿sabes? Como un 28 más o menos.
Fíjate, yo me acuerdo que sí, aquella O era vez un hicimos 50 eso. quizá. Recuerdo que precisamente por el lente tuvimos la bronca de que no había un gran angular y algo, un truco tuvimos que hacer ahí. Y pues sí, engañamos al ojo, ¿no? Y la verdad es que si alguien nos hubiera visto cómo era la maqueta, pues sí nos ponían un coscorrón tal vez por decir, le invertimos un poquito más a lo que hicieron, ¿no? Pero a la hora de que se veía la foto, afortunadamente funcionó y engañamos al ojo en esa ocasión. Y eso, ese conocimiento, por ejemplo, de forzar perspectivas, carnal, eh, eh, y esta matemática del ojo y este conocimiento que parecía que ya lo traías de la cámara, ¿es porque alguna vez estudiaste fotografía o simplemente por tu gran capacidad lógica? No, pues no es no es gran capacidad lógica, no había estudiado foto. La verdad es que creo que mucho de lo que me ha tocado trabajar, ver, después de aprender de libros, después de aprender de otras personas, pues creo que la gran base ha sido el ojo y el decir me gusta, no me gusta, ¿no? Entonces, hasta que lográbamos todos como equipo y seguimos logrando como equipo algo que nos gusta, es cuando ya lo podemos empezar a trabajar, ¿no? Pero sí, mucho, yo también como base, yo estudié diseño gráfico. Entonces, en alguna de las ocasiones, este diseño industrial que te enseñan puntos de fuga, cómo parte ese punto de fuga, cómo tienes que engañar al ojo en un dibujo, pues creo que también eso me ayudó en más de una vez en que se puede aplicar. A final de cuentas es una imagen que estamos recreando y puedes engañar al ojo de la misma manera con un dibujo que con una maqueta. Estamos dibujando nuestro escenario, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, creo que eso me ayudó en aquella ocasión, nos ayudó. Y la otra, las mañas, ¿no? Que vas sacando en los procesos. A mí algo que me gustaba mucho era, creo que, bueno, supongo que en los procesos de arte y en los procesos de creación y en general en la vida, lo que uno tiene que hacer es prestar atención, ¿no? Y entonces, una de las cosas que pasaba todo el tiempo cuando creábamos un proyecto, porque digamos el gran equipo que hicimos durante muchos años fue Sam Reyes en la postproducción, Roberto Jurado en la producción, tú prácticamente en todo lo que era construir y animar, yo en la fotografía. Y entre nosotros hacíamos prácticamente muchas cosas, ¿no? Y algo que me encantaba era que cuando nos enfrentábamos a un problema, siempre habían cuatro cabezas pensando, ¿no? Hasta el grado que alguna vez hicimos una tontera, porque además éramos muy animados, ¿no? Nos decían, oye, ¿se puede hacer esto? Y lo único que contestábamos era sí. A veces Sí. sin saber qué iba a pasar, ¿no? A ver, sí. No, y sigue pasando. En aquella ocasión, creo que con este equipo que mencionas y todo, pues fueron las bases de lo que todos aprendimos en su momento. Ahora, tanto tú como yo estamos en otros equipos, conviviendo con más gente y toda esta gente que se te acerca, que convive, de alguna manera creo que todos nos aportamos algo, ¿no? Unos a los otros. Y a mí se me hace también padrísimo cuando llega nueva gente con nuevo entusiasmo, con nuevas ideas, con nuevos bríos, nuevo todo, y te aportan también mucho, pues, muchas cosas que a lo mejor tú no has tenido ni el tiempo, ni la visión, ni muchas cosas, donde no, se te cierra un poco el abanico sin darte cuenta, pues, ¿no? Y entre más personas se vayan sumando, entre más personas conozcas y que sean personas que también tengan toda la energía y la intención de aportar, ¿no? Porque también muchas personas que tristemente no aportan, por más ganas que tengan, pero esas mismas ganas sí los pueden llevar a aportar más adelante, ¿no? Y ahora más gente que se está metiendo en este medio, más animadores, más constructores, más carpinteros que se dan cuenta que existe este medio, herreros que saben que existe este medio, que a lo mejor son carreras que dices, pues no tendría que ver tanto, pero realmente sí, porque a final de cuentas otra vez son soluciones y hay que dar soluciones prácticas y ellos te pueden dar soluciones que uno no entiende. Desde foto, arte, modelado, etcétera, etcétera. Todas las personas aportan un poco, los nuevos equipos seguimos y siguen aportando y eso se me hace padrísimo, ¿no? Que todos le ponen su granito al proyecto, son bebés nacidos de muchas personas, ¿no? Por así decirlo, cada proyecto. Entonces,
es padrísimo cuando todos entramos en el concepto de sumar al proyecto. ¿Qué se necesita para ser fotógrafo de animación? Tú como animador, tú como director de arte, Pues ¿qué mira, aquí buscas en creo un que la pregunta se fotógrafo? la puedo hacer más tengo aquí tres en las personas que estoy viendo que son Chava, Salvador, Gil y tú, que son como unas de las personas con las que me ha tocado trabajar más el stop motion. Va, Los tres ahorita han la tenido, ponemos en común. Pero ok, tú, creo yo que la como experiencia, animador y como director y director de arte, ¿qué buscas en un fotógrafo para animación? ¿Qué debes saber? a final de cuentas lo mismo, ingenio, ¿no? Mucho ingenio, porque me ha tocado trabajar también con fotógrafos que están más acostumbrados a la foto fija o a foto de video. Y una vez que se enfrentan a esto del stop motion, donde dicen, ah, caray, mi escenario no son un cuarto de 5 por 5, sino que estamos hablando de un espacio de 1 metro por 1 metro, es cuando se enfrentan a este mismo reto de cómo soluciono lo que estaba pensando en grande, en pequeño, ¿no? Cómo vamos a dar detalles tan minuciosos en espacios tan pequeños, o darse cuenta que al principio iluminan como si fuera una foto fija, foto de producto, etcétera, depende de la experiencia de cada fotógrafo, pero a la hora de que ven que el personaje o un objeto inanimable se mueve y tiene que abarcar un espacio mucho más amplio, pues se enfrentan al reto de, ah, caray, tengo que pensar no un punto, sino un espacio, pero en pequeño, ¿no? Entonces, creo que trabajando con todos los que nos ha tocado, todos han aportado esas mañas, ese ingenio para iluminar espacios de 3 centímetros, de 5, de 20, de medio metro. Y es igual ese ojo que aporta esos detalles y el mismo ingenio que tienen que aplicar en espacios pequeños, ¿no? También siempre una de las cosas que comentabas, pues, al final de cuentas el fotógrafo y el director siempre tienen que platicar qué es lo que queremos transmitir, cómo lo queremos transmitir, porque no es lo mismo un alto contraste en iluminación que algo muy, muy plano, ¿no? O sea, visualmente es muy imperceptible para la gente que no se dedica tanto a esto, pero para las personas que nos dedicamos y queremos transmitir algo, hasta esas sutilezas son sumamente importantes. Una vez que está el escenario, una vez que está el muñeco o el objeto o todo lo que queramos, esta iluminación es nuestro otro 100%, ¿no? Y estamos imitando una noche, no es que la noche exista ahí, estamos imitando un mediodía, no es que el mediodía exista ahí. O sea, sí es mucho ingenio y visión también de lo que queremos plasmar en cada imagen, creo yo. ¿Tú crees que se ilumina? No. Que el proceso de fotografía es distinto entre live action y stop motion. Pues mira, el principio para mí es básicamente el mismo. Lo que sí es el reto, porque a veces podemos pensar que una luz de cierto tamaño o con cierta zona de alcance, nos puede funcionar y después nos damos cuenta que esa zona tiene que ser o mucho más pequeña o pensada de otra manera, ¿no? Entonces, sí, el principio es el mismo. Reajusto la pregunta. ¿Tú crees que los fotógrafos que trabajen para stop motion deban saber principios de animación o conceptos de animación o ser sensibles con la animación? ¿O cualquiera puede iluminar un Sí, set de animación? mira, iluminar creo que sí podrían hasta cierto punto, pero sí transmitir lo que tiene que transmitir la escena, sí tienen que ser muy sensibles con la animación. Y creo que también eso me lo van aprendiendo con la experiencia, ¿no? Pero sí es algo que sí tienen que tener un mood muy diferente. O sea, no es lo mismo grabar una persona 10 segundos que va a durar 10 segundos a tomar 120 fotos que puedes tardar hasta una semana en hacerlo, ¿sí me explico? Entonces, sí es pensar diferente ese concepto de duración, de trabajo, del por qué estamos haciendo esto. Y sí creo que tienen que tener una sensibilidad muy grande también con la historia, ¿no? Porque, digo,
hay todo tipo de trabajos, comercial, serie, películas, etcétera, cortometrajes. Y creo que como tal también cada proyecto tiene un feeling muy diferente y una estética muy diferente, pero sí te tienes que meter a la historia, tienes que entender muy bien qué queremos narrar y cómo lo queremos narrar, porque al final de cuentas esa imagen final es lo que va a transmitir tu proyecto. No sé si me explico. Claro. Y a ver, Salvador, querido, fotógrafo de animación también y además productor, y Gil Torres, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo se debe hacer fotografía o cuáles son los elementos que más se deben cuidar en términos del stop motion? Hola a todos. Es muy buena pregunta, Mitch, como lo comenta y como estaba platicando Sam. Pues al final pues el stop motion tiene esta gran ventaja, ¿no? Que al final es recrear una realidad, es recrear una realidad tal cual, ¿no? Entonces, como bien comenta Sam, ¿no? Nosotros ponemos nuestros soles, nosotros ponemos nuestras lunas, nosotros pues ponemos prácticamente, o sea, jugamos todo con luz artificial, no podemos jugar con luz natural. Y sí, como bien comenta Sam, no es la sensibilidad de clavarte en los detalles. ¿Por qué? Porque al final estamos poniendo como fotógrafos todo, ¿no? Nuestro haz de luz, el rayito que entra por la ventana, si queremos proyectar o no proyectar tantas sombras, si la sombra va a ser dura, si la sombra va a ser un poco más difuminada, por llamarlo de una manera. Entonces, sí, digo, a mí me ha servido, digo, yo mi escuela es de producción, de ahí estudié fotografía y me empecé a clavar un poquito más. Y digo, hasta el final que decidimos fundar Hobby y que, bueno, ahí nos divertimos haciendo foto, ¿no? Pero sí, creo que sí es clavarte muchísimo en esos detalles que no tienes y que la luz natural te podría dar. O sea, y es esto, no es ir literal caminando por la vida viendo cómo funciona la luz de manera natural. ¿Para qué? Para eso poderlo recrear en un set. Digo que para mí es como lo más importante, ¿no? O sea, ir literal caminando y ver cómo le está pegando la luz a ese árbol, a qué hora es, cómo esa luz está reflejando en el piso, qué sucede si pasas o sea, todo ese tipo de detallitos es lo que hace pues que en el stop motion lo podamos recrear y que la iluminación al final del día se vea más natural, por llamarlo de una manera, ¿no? Pensemos para todos aquellos que están inquietos por estos procesos de animación. ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para fotografiar una animación? Es decir... Mira, yo creo que el proceso, como no nada más para la foto, para toda la gente que esté interesada en algo o en alguno de los pasos de animación, lo primero es intentarlo, es meterse, es ver, es equivocarse, y hay que equivocarse muchísimas veces, pero aprender de todas esas veces que nos equivocamos, ¿no? Y sí, intentarlo a lo mejor uno mismo en zonas pequeñas, o sea, también el mover una pieza en una fotografía 5 o 10 centímetros como para determinar cuál es la dificultad de una fotografía de este tipo. Creo que esos ejercicios son los que al final de cuentas te van a ir dando la experiencia, el callo, el todo que necesita esta técnica, ¿no? Ok, de acuerdo. Pero imagínate, más bien quiero preguntar, ¿cómo aprender? Primero montas la cámara, luego iluminas, determinas cuál es la posición A del sujeto y la posición B, decides el diafragma, el lente, entonces construyes la maqueta, o primero haces la maqueta y luego utilizas la cámara. ¿Cuál es el proceso, Sam? Bueno, mira, a mí me ha tocado dos maneras, que las dos también las hemos aprendido un poco en el camino. Yo soy un poco más de la idea de sí generar primero todo lo que necesitamos, ya sea 1, 2, 3 muñecos y el escenario. Y en ese momento que tienes la base o todo lo ya trabajado de lo que es un escenario, montarlo a medias para poner cámara y trabajar siempre sobre cámara. Para mí es mucho mejor porque controlas mucho más los detalles que tal vez en la maqueta lo visualizas de alguna manera, pero a la hora que cambias tu óptica, que tienes el reto de cada escena, si esta escena me transmite miedo, me transmite confianza, me transmite alegría, etc., sobre eso también defines tu lente, ¿no? ¿Qué es lo que voy a contar como dirección? ¿Qué es lo que esta escena me va a platicar? Me va a platicar
algo muy específico, me platica algo más general, etcétera. Y ya que tengo yo el premontado, por así decirlo, montamos cámara y sobre esa cámara es donde me gusta a mí trabajar, porque esto es lo que te va a dar, quiero una distancia que parezca un escenario muy grande, quiero que parezca un escenario más pequeño. Nos ha tocado también cuando trabajamos perspectivas forzadas para stop motion, la verdad es que montamos cámara y sobre esa cámara defines tu punto de fuga y sobre eso vas trabajando la base de la maqueta. Una vez que perfeccionas esta maqueta, regresas, montas tu cámara y vuelves a trabajar toda la parte de arte, de montado inicial, de montado final. Tienes que ver dónde inicia y dónde acaba. Una vez que tienes claro toda esta parte de narrativa, es donde ya se platicó con fotografía qué queremos. Si es día, si es noche, justo como lo mencionó Chava, si hay que recrear un solo, ¿no? Hace poco, una de las cosas que comentó y me recordó un cliente que dice, oye, fíjate que queremos hacer un proyecto y quiero que me cotices una galaxia, ¿no? Cuando al lado estaba una persona que se dedica a live y me dice, güey, a mí me preguntan eso y pues, o sea, ¿qué precio puede tener una galaxia? No entiendo. Entonces, ¿qué precio tiene la luna para que me hagas una luna, ¿no? Entonces, sí, aquí es un tema muy de recrear todo. Y ya que nosotros tenemos montado ese escenario, sabemos qué vamos a transmitir con esa escena, la foto es el otro 100% que le va a aportar a todo ese trabajo de todas las personas que están detrás en lo que es arte, modelado y montado. La foto es la que lo puede resaltar muchísimo más o hundir, lo cual no puede pasar porque ya está platicado que es lo que queremos, ¿no? Entonces, sí es la colorimetría también que se usa en los escenarios es muy, muy importante. Si recuerdas, alguna vez nos ha tocado que nos piden cierto color en escenarios o cierto color, a todas las personas que se dedican al stop, que nos piden cierto color en la ropa, en la piel, en el muro, etc. Y lo que nosotros hacemos es primero hacer pruebas del material pintado, porque sabemos que si metemos cierto filtro, cierto corrector, cierta temperatura en nuestra cámara, nos lo va a modificar y eso nos altera todo por completo. Entonces, nosotros sí pintamos, sí modelamos y sí tenemos que trabajar muchos detalles haciendo pruebas de cuál va a ser la imagen final, ¿no? No siempre es así porque muchas veces, principalmente en publicidad, es otro ritmo, pero cuando son proyectos donde sí son muy específicos algunos puntos de esto, sí nos ha tocado que el mismo director, cliente, etcétera, brincan muy rápido porque dicen, es que yo te pedí azul y aquí se ve morado. Sí, se ve morado, efectivamente, pero a la hora de que todos los efectos entran encima del color, se convierte en lo que tú quieres, ¿no? Entonces, sí ese sería el proceso para mi gusto, es montar maqueta, montar escenario con cámara, vestirlo con toda la iluminación y sobre esto corregir. Bien. ¿Qué cosas puede hundir la cámara? Pues entiendo que una animación puede hundirlo, una mala animación puede hundirlo, que se muevan cosas en la maqueta o que se caiga o que se desplace la cámara. ¿Qué cosas pueden hacer que la cámara evidencie que eso es una maqueta? Ok, mira, tiene que ver mucho con cada escena y efectivamente cada foto tiene un riesgo de todas las áreas, tiene un riesgo desde el que monta hasta el que anima, el que ilumina o el que postproduce, ¿no? Siempre existen riesgos de que algo pueda afectar la escena, que para eso hay un equipo que lo cuida, ¿no? Que no pase. Pero sí creo que muchas veces a gente que va empezando o que no tiene la orientación que tiene que tener, por así decirlo, a veces la selección focal, a veces el no separar por iluminación lo que es el personaje de los fondos, el
el pensar que todo esto es plano nos puede afectar mucho, ¿no? Porque nos ha tocado que hay animaciones donde nos han dicho, oigan, te pedí stop motion, no 3D. Para muchos puede ser triste, para mí es a veces un halago que me digan, ah, caray, pues es stop, no es 3D, ¿no? No estamos hablando de nada digital, pero sí ópticas, filtros, iluminaciones te pueden llevar a confundir la técnica un poco o aplanar la técnica un bastante, ¿no? Donde también la misma gente piensa que es un dibujo o que es una serie de fotos pegadas, por así decirlo, ¿no? Donde perdemos totalmente esta profundidad, esta separación que tiene que haber entre la importancia narrativa. Si la importancia está en un objeto, esa importancia en iluminación, en arte, en todo, tiene que enfocarse al objeto, porque él es el que me va a narrar qué es lo que quiero transmitir. Si es el personaje, la fuerza va al personaje, ¿no? Sí hay que ir siempre encaminando al espectador de qué queremos decir en cada escena, para después en un conjunto, pero muchas veces, o sea, por hablarte de una burrada o una cosa muy sencilla, si estamos hablando de una persona en un teatro, de una persona en un circo, que queremos resaltar, ¿qué pasa? Le avientan un spot de luz, ¿sí? Y eso, tu cerebro hace que trabaje me enfoco a lo que están iluminando más fuerte, ¿sí? Es traducido un poco a eso. Si no, te puedes perder entre los 10 que están en el escenario y quién es el que está hablando, ¿no? Es una cosa como muy burda lo que estoy hablando, pero a la hora de animar tenemos que darle ese detalle extra a lo que queremos, ¿sí? Porque si está hablando un personaje, él tiene que tener cierto punto de atención. Si son dos, los dos necesitan esa atención. Y pierde un poco la importancia el escenario, por hablarte de algo, ¿sí? Pero si el escenario es el que nos va a transmitir, nuestro enfoque tiene que estar ahí. Y ese escenario, ¿qué es lo importante del escenario? Que es de noche. Entonces, siempre tenemos que tener un tiempo del que el cerebro necesita para recapacitar que es noche. Si yo te hago todo en colores cálidos, pues te va a costar trabajo asimilar que es noche, no sé si me explico. Si es alto contraste, sombras duras, también eso te lleva a cierto camino. Si es una iluminación mucho más pareja, con sombras muy sutiles, eso te lleva a otra cosa. O sea, sí, la iluminación te ayuda a encaminar qué es lo que queremos transmitir. Oye, usaste un término que me parece que es muy interesante en términos visuales, que es evitar que se vea plano, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos Bajo la Sal, que fue bajo condiciones muy manuales, me acuerdo que una de las cosas que me sorprendía mucho era que a pesar de que eran nuestros primeros pasos, siempre había como una sensación de vida, no solo en la animación, sino había un intento de que la cámara pudiera tener como si hubiéramos escalado la cámara y de verdad estuviera participando una camarita chiquita persiguiendo a los personajes, ¿no? Y eso lo gozaba mucho. ¿Cómo se evita, querido Sam, que una animación y que una fotografía se vuelva plana, además de dejarle una luz frontal? Pues mira, en términos visuales, depende mucho el contraste, los brillos, los contornos que te puede dar el personaje o el objeto. Por hablarte de algo, un árbol tiene una textura en esta corteza, y si está iluminado de una manera u otra, te puede resaltar esta textura o te la puede matar. Entonces, sí es muy importante el ángulo de cómo iluminas, qué iluminas, y es importante resaltar estas texturas cuando las hay, ¿no? Cuando son objetos muy, muy lisos, muy planos, también es muy importante la manera en la que estas sombras o estos brillos te le pueden dar volumen a un objeto. Oye, Sam, y ahora con esta nueva tecnología, pues ya ves, acaban de sacar una cámara 12K.
Y yo no sé cómo les estén pidiendo, por ejemplo, en términos comerciales, el material. Pero, por ejemplo, tengo colegas en algunos otros proyectos que ya les exigen el 4K y ya hay un sufrimiento. ¿Por qué? Porque se ve todo. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, eso es algo que va a seguir pasando y que también hay que entender hasta dónde los retoques o estas magias hacen que pierda lo real, las cosas, se vea cada vez más digital, o donde todo tiene que ser tan perfecto para el ojo que a dónde vamos a llegar también, ¿no? A ustedes O les sea, sí están estoy exigiendo. totalmente de acuerdo contigo que, perdón. No, 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 adelante, perdona. Sí, perdón, te decía que sí estoy totalmente de acuerdo contigo en que esto sí puede afectar un bastante el trabajo de muchas personas donde antes eh, un punto en la piel no era importante, ahora es el drama que puede ocurrir en cualquier proyecto, ¿no? Claro. Entonces, sí, también creo que nos vamos a tener que adaptar un poco a las técnicas, tanto los que lo compran, los que lo venden y los que lo hacen. Pues vamos a tener que ir adaptándonos un poco, ¿no? Antes, te aseguro que hace unos años todo el mundo llorábamos cuando nos enteramos del HD y se perdió el SD y donde el 4.3 desapareció y nos tuvimos que ir a 16.9 y era ¿por qué? Ahora todo hay que pensarlo en menos cuadrado y más horizontal y nos adaptamos. Ahorita para todo el mundo es más común el HD y ahora ves mal al 4.3. ¿Cómo se te ocurre hacer algo 4.3? ¿O cómo se te ocurre bajarle la, 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 la resolución? Cuando antes el problema era que íbamos subiendo, ¿no? Y creo que a final de cuentas, este 2K, que ahorita, justo en las preguntas que haces, el 2K es para nosotros el siguiente paso. El 4K sigue siendo muy poco exigido porque los medios de comunicación no lo han desarrollado tanto, pero para allá vamos. Primero tenemos que aprender el 2K, luego el 4K y luego nos vamos a atascar con el 12K, ¿no? Oye, Ahorita... ¿y esto va a implicar que el tratamiento, la textura de los objetos que se construyan, eh, que sea más precisa, más perfecta? Porque se va a evidenciar el error cuando vaya subiendo el formato. Pues sí se evidencian muchos detalles que a lo mejor vas perdiendo, pero esto también te va a forzar a cuidar esos detalles, ¿no? A que en algún punto los tienes que cuidar tanto que vas a aprender a dejar todo de la mejor manera. También nos va a ayudar. Sí hay texturas que a final de cuentas son muy complicadas de mejorar, como si fuera pelo, por hablarte de una cosa, cuestiones artificiales, o sea, pelo no me refiero al de un humano, sino cuando tú creas en stop motion pelo, es de lo que más te puede dar problemas, ¿no? Y todavía existen limitantes. ¿Qué es lo que va a pasar? Que alguien se nos va a prender o se le va a prender el foco y empezar a desarrollar nuevas tecnologías, nuevas maneras, nuevas mañas, nuevos conceptos de crear todos estos detalles que cada vez van a ir mejorando, ¿no? Antes, te aseguro que la animación stop motion de los 50s comparadas con las que existen ahorita es una locura abismal lo que ha cambiado, ¿no? Desde donde los puppets ya, o sea, no me quiero clavar como en esos temas tan técnicos todavía, pero como el solo ejemplo de un ojo, cómo ha cambiado en los últimos 20 años el proceso de cómo hacen estos ojos. Y eso nos ayuda a toda la industria que falta mucho en México para desarrollarla y que tenemos la intención y que todos queremos desarrollar más esta industria. Ese tipo de retos también nos ayudan a mejorar todo, ¿no? Nos van a ayudar a mejorar a todo y a todos los que quieran o queramos mejorar de alguna manera. Vale, qué Entonces, bonito. sí es un reto, sí va a ser un problema y nos vamos a dar de tumbos todos, pero creo que nos va a ayudar como nos ha ayudado toda la tecnología. ¿Te puedes aventurar, querido Sam, cuando haces, y el micrófono está abierto para cualquier pregunta que quieran hacer, por favor, pero ¿te puedes aventurar cuando haces cosas comerciales con propuestas más autorales, más arriesgadas, o la parte comercial es un poco restringida para ustedes también, a pesar de que hablan de la fantasía y de la magia? Bueno, mira, tiene mucho que ver, tal vez está muy crucificado el medio porque todos tenemos o buenas o muy malas o malísimas o etcétera de experiencias,
pero creo que también tiene que ver con, desde que trabajes para un director, ese director tiene su visión, como un cliente tiene su visión, como un creativo tiene su visión. Todo el mundo tiene una visión que te quiere transmitir y tú la vas a aterrizar. Tú eres el que tiene la experiencia para lo que los demás piensan, tú lo puedas plasmar en este medio, ¿no? Entonces, como creo que todos los medios, la gente, es difícil que confíe en ti a la primera, ¿sí? Al principio siempre van a tener este dejo de duda o estas reservas de lo que puedes hacer, pero una vez que también tú vas demostrando lo que sabes, cómo lo sabes y cómo es que lo plasmas o cómo lo trabajas, poco a poco toda la gente es como cualquier cosa en la vida, vamos soltando un poco y vamos confiando más en la otra persona, donde sea como sea un proyecto, te pueden ir dejando poco a poco aportar y aportar más, ¿no? Así nos ha tocado a nosotros proyectos donde es el cuadro perfecto y no puedes salir de ese cuadro perfecto. Y nos han tocado proyectos donde nos dicen, no tengo idea, solo quiero azul con verde o azul con rojo, no sé cómo lo vas a hacer, proponme, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver con la persona que tienes enfrente también en temas de compraventa, como cualquier otra cosa. Y también como dirección, tanto como producción, como todo el equipo, es tu trabajo demostrar qué y cómo lo quieres bajar y también defender la idea, ¿no? No siempre es doblar las manos y no, yo hago lo que tú me digas, pues no, tampoco. O sea, sí es defender la idea porque al final de cuentas a ti te contratan por una experiencia y por un ojo que se supone que gustó. Entonces, al final de cuentas también vas a entrar en un diálogo, como todo en la vida, ¿no? Un diálogo donde a veces ganas, a veces pierdes, pero siempre es dialogar con todas las personas. Y en términos autorales, ¿has hecho algún En términos proyecto? autorales, sinceramente no va a haber un proyecto 100% tuyo hasta que lo hagas tú. O sea, siempre alguien va a querer aportar algo a ese proyecto y ese algo no es tuyo. Entonces, en proyectos principalmente de publicidad, sí tienes que pensar que ese proyecto es de varios, ¿no? De varias manos. Entonces, en temas de autor, es hacer tus proyectos y explorar tus proyectos y explorar tu visión en esos proyectos. Siempre aplicar el conocimiento en todo lo que hagas, la experiencia, todo lo que podemos aportar, pero un proyecto que sientas 100% tuyo, para mi gusto, porque puede haber muchas personas que van a opinar lo contrario, para mi gusto es algo que lo haces tú para ti y exportar o mostrarlo de alguna manera en algún momento. Me encanta esta parte de poder retomar el ejercicio del fotógrafo en animación. ¿Qué no te gusta que haga un fotógrafo o qué cosas no debe hacer un fotógrafo cuando trabaja en un proyecto de stop motion? ¿Qué recomendaciones dice así? Hacer? No llenes de centuries el set, no sé. Ah, bueno, tú hablas como de temas más de ese tipo. Ok, sí, o sea, ese es un tema que todos los fotógrafos se van a enfrentar alguna vez, que es que todos los animadores de stop, pues todavía no hemos aprendido a traspasar objetos o a ser invisibles. Entonces, sí cuesta un poco de trabajo que los fotógrafos entiendan que hay un área donde nos vamos a mover y donde no podemos chocar ni con rebotes, ni con centuries, ni con marcos, ni con nada. Necesitamos un espacio para movernos, ¿no? Entonces, ese sí va a ser un tema que también los puede limitar un poco a ustedes en algún momento. Es como cuando pienso un poco en este espacio en el que deberíamos pensar en el animador, es como darle el espacio a la cámara de cine, ¿no? O sea, la cámara de cine tiene que ocupar un buen cacho de ese espacio en el set para poderse mover o para poder hacer las cosas. Y es curioso, ¿no? Porque cuando uno empieza a hacer animación, como el personaje es tan pequeñito, hay una tentación de poderlo iluminar muy bien y al ratito envolvemos al personaje porque la cámara lo ve, pero se nos olvida que hay que manipularlo, ¿no? Sí, ¿Ese es sí, un okay. error habitual en los fotógrafos? Sí es muy habitual porque creo que tenemos ese preconocimiento donde el actor es el que nos importa, ¿no? El actor es el que lleva todo el peso. Lo que no se dan cuenta acá es que somos dos actores. El que está ahí paradito y que se puede quedar 3 días parado en la misma posición y el que está atrás que necesita moverlo.
¿no? Que necesita estarle moviendo el bracito y moviendo el dedo y moviendo la cabeza, etcétera. Pero créeme que no hay fotógrafo que no lo aprenda las 2 veces. Entonces, sí es algo que se van a enfrentar todos los que se metan a este medio. David Mancillas, quiere hacer una pregunta. Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Ahorita que estaban hablando esto de iluminar al personaje, pienso mucho cuando iluminas en ficción, en live action, que luego de repente te abruman los esquemas de iluminación porque sientes que tienes que poner 1000 lámparas para que el recorrido de una persona siempre esté iluminado. Y conforme he ido aprendiendo y escuchando varios podcasts, lo que dicen los fotógrafos es: ilumina el espacio y le das libertad al personaje que se mueva, ¿no? Y eso lo que conlleva es que, pues, lámparas más grandes, que sean a través de ventanas o que las rebotes a través de la ventana y te ilumine el espacio de alguna manera que te dé que le dé la libertad tanto al director o directora de mover a sus actores. ¿Hay algún proceso natural en aprender a iluminar que se traduzca en esto en la animación? La verdad es que de stop motion es 0, por eso no había sabido qué preguntar. Pero ¿hay una historia natural de cómo intentas iluminar en un principio y luego cómo aprendes a iluminar que te facilita? No sé. Mira, justo una de las cosas que platicábamos era esto de que el principio es el mismo. Sí, iluminar un espacio es muy importante, pero a veces en el stop no es un espacio, sino una zona de ese espacio, ¿no? Entonces, sí, siempre es un proceso muy similar donde los fotógrafos que están aquí me corregirán, yo no soy fotógrafo, yo he aprendido de todos ellos. Iluminas tu base y sobre eso te vas yendo a lo específico de cada escena, ¿sí? Aquí justo lo que mencionas es que tal cual, estás pensando en grande y eso te lleva a pensar en a lo mejor 1, 2, 3 o 10 luces para iluminar en grande y espacios muy amplios. Aquí el reto es precisamente traducir ese pienso en grande en pequeño, y donde una zona de animación pueden ser 2 metros, y donde a lo mejor el Kino te puede dar, a lo mejor te da una diva ese espacio, o a lo mejor es una luz mucho más pequeña y juegas con tus parámetros fotográficos, ¿no? Entonces, el principio es el mismo, pero el reto es cómo traduces todo eso en pequeño, ¿sí? Es tal cual como ese detalle, ese escenario, esa iluminación base, esa zona de luz que queremos, la vas a enfocar en algo más pequeño y controlable, ¿sí? Aquí es 100% control de todo, no se puede salir nada de tus manos en el stop motion principalmente. Que me imagino que entonces el reto más grande es poder quitar la luz. O sea, me imagino que en ficción, pues bueno, ojalá poder llegar a una producción que te pague la lámpara enorme, que puedas rebotar y meter por la ventana. Y acá es cómo logro que la luz sea tan sutil, ¿no? O sea, lograr que una lámpara no me rebote por todos lados y haga la luz como ahorita estabas mencionando, ¿no? Plano. Sí, claro, ¿no? Y hay retos, por ejemplo, alguna vez nos tocó proyectos donde en un escenario real, en un cuarto real, con actores y todo esto, de repente nosotros teníamos que animar un objeto muy pequeño y cristalino en una mesa, ¿no? Entonces, era tomas con un par de 20,000 rebotados, etcétera. Y el reto es que todo lo grande estaba muy bien iluminado, pero lo que era pequeñito, que era lo que nosotros nos interesaba en aquel proyecto, fue un reto muy grande para el fotógrafo en aquella ocasión, porque decía, es que no puedo reducir 2 escalas en el mismo cuadro, ¿no? Y bueno, fue un reto que él se enfrentó, de alguna manera lo pudo él aterrizar con trucos. Son casos muy especiales cuando combinas las dos en un solo espacio, pero aquí sí es más de cómo ingenias en hacer todo más pequeño y controlable, ¿sí? No sé si esto traduce un poco lo que preguntas o si quedó alguna otra duda. Sí, no, da bastante más oriente. En esta nueva época, y me acuerdo cuando empezábamos a trabajar que utilizábamos muchos Fresneles, ¿no? Y entonces una de las características que tenía el set de animación es que era muy caliente, ¿no? Mucho calor.
Yo era rubio, ¿te acuerdas? Sí. y, y ahora que existen otras nuevas tecnologías como los LEDs, como incluso construir esas lámparas de LEDs, eh, ¿ustedes notan alguna diferencia en términos de calidad en la imagen? ¿O han sido una bendición encontrar estas lámparas LEDs? A lo mejor también Chava Mira, nos puede platicar. sí, también creo que aquí Chava nos puede platicar mucho. Mi punto de vista es que tiene sus pros y sus contras. Ok. Los pros son, uno, el espacio que abarca una sola luz. Es una grandísima ventaja de estos nuevos LED. La temperatura a la que te llevan en el espacio, o sea, el espacio como es muy, como les digo, todo controlado y cerrado, se puede volver un horno. Y estos LED te ayudan a que no sea así. Se baja muchísimo la temperatura, es mucho más cómodo para los animadores, para todo, pero sí hay detalles del Fresnel para un ojo muy educado que sí perdió el LED, ¿no? Que también el LED ha ido mejorando y también hay iluminaciones muy suaves que el LED te puede dar que luces anteriores no te lo daban. Entonces creo que ahí sí es más punto de vista de un fotógrafo, pero sí creo que tiene sus pros y sus contras muy fuertes. ¿Qué textura? Ahorita te doy la voz, querido Adriana y Edgar. Pero ¿qué textura recuerdas del Fresnel? A mí también me gusta mucho el Fresnel y me gusta mucho el tungsteno y creo que vemos varios fotógrafos que todavía le tenemos este cariño a la textura de la luz cálida y sobre todo del efecto que produce el filamento. Pero ¿qué recuerdas? ¿Por qué te gustaba el Fresnel? Mira, Es decir, si no hiciera ese calor, ¿lo seguirías utilizando? depende del proyecto, no todos los proyectos lo necesitan, porque sí, en nuestro caso es más bien por materiales. Hay materiales que tienen cierta translucidez que el LED, por más que se ha intentado, no lo da igual, pues, ¿no? Y el Fresnel sí tiene pues un efecto óptico en estos materiales que se veía mucho mejor, ¿no? Ahora, ahora que es un proyecto en estos tiempos, tampoco se extraña tanto, ¿no? O sea, eso es más bien para un ojo muy clavado, un purista. Sí, como te digo, muchos materiales que tienen cierta transparencia o cierta opacidad, como las orejas en silicón, por hablarte de algún material, que sí te da detalles más finos con un Fresnel. Pero ahora sí el reto es para el fotógrafo de qué tanto lo puede simular con un LED. Vale. Edgar, Adriana, tienen todo el micrófono para ustedes, carnales. Muchas gracias, querido Michel. Buenas noches a todos. Gracias, maestro Sam. Una pregunta. Nosotros nunca hemos hecho stop motion, pero nos gustaría empezar a intentarlo para aprender. Considerando 24 frames en un segundo, más o menos 14, 18 fotos pero en ese segundo, ¿hay alguna fórmula como para calcular los movimientos de los monitos? Es decir, para que no se vea como... Sino Sí. que sea como más natural. Sí, es que tan fluido o no. Bueno, yo sinceramente uso las matemáticas, ¿no? Por hablarte de algo. Si tú estás animando a 12, 15, 24, 30 cuadros por segundo, pues es tan sencillo como que tomas tu celular, hay aplicaciones que te pueden cronometrar cosas muy, muy rápidas, con sacudidas del mismo celular. Y por hablarte te voy a hablar algo como muy burdo, ¿no? Si en este movimiento te tardas, no sé, segundo y 1.2 segundos, por hablarte de un número hacia el aire. Esto lo tienes que multiplicar por los cuadros que vas a animar. Lo multiplicas por 12 o lo multiplicas por 15 o por 24 o por 30 y te va a dar el resultado de cuánto, si te tardas realmente un segundo, significa 12 cuadros. Vamos a hablar de 12 cuadros por segundo. Si esto te tarda un segundo, son 12. Si esto te tarda medio segundo, son 6. Si esto te tarda segundo 1.3, entonces multiplicas 1.3 por 12, son 12, 15, 16 cuadros, ¿no? Entonces vas sacando tus cálculos matemáticos. Lo mismo un paso, no es lo mismo que tardas en un paso corriendo que en un paso caminando o en un paso que tienes miedo.
o en un parpadeo, o todos los movimientos duran, ¿sí? Tienen una duración. Lo mejor es cronometrar ese tiempo y multiplicarlo por los cuadros que estás haciendo la escena. No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias. ¿Ok? Eso te va a volver un animador, Edgar. Va. David, Faltan manos siempre. David, Justo iba todo a tuyo. preguntar una cosa similar, pero va más, bueno, ahora va por otro lado, que es, ¿cómo haces para no perderte en toda la mecánica? Porque además debes de tener la mente en lo que estás contando, ¿no? O sea, siento que hay una maquinaria tan grande entre que le calculas y los segundos y que todo esto. ¿Cómo haces para además no perderte en lo que quieres contar y tener el ojo puesto también en el personaje? Pues narre en el movimiento o en la cara, en el rostro, que no pierdas el foco en eso, ¿no? Híjole, eso sí es mucho el callo que vas tomando como animador, pero pues nosotros literal es libretita, anotas, movimientos, qué movimientos para grabártelos en la cabeza, qué vamos a hacer, izquierda, derecha, sube brazo, baja brazo, ¿no? Cada movimiento tomas tu cronómetro, sabes cuánto va a durar y tienes que ir trabajando sobre ello y a final de cuentas tú ves tantas veces la escena, una vez que lo estás animando, tienes que reproducirla tantas veces como necesites para que te quede claro qué estás moviendo y cómo lo estás moviendo, ¿no? O sea, nosotros animamos, por decirte una cosa, 2 segundos, y en esos 2 segundos da un paso. Entonces, todo el tiempo estás repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo lo que estás animando, porque siempre tienes que observar cómo se movió o dónde está el error que te puede causar que no sirva la toma. Entonces, lo ves tantas veces que te aprendes el movimiento. O sea, eso es parte de esta animación, ¿no? Lo que sí tiene de complejo esta animación comparada a otras es que el 2D o el 3D, tú puedes empezar en el cuadro 1 y puedes trabajar el cuadro 24, por hablarte de algo. Y luego el 12, es un tema más técnico, a lo que voy es que puedes ser un poco más libre en cómo trabajas. En 3D puedes animar primero el torso, después las piernas, después los brazos, después los dedos, después la cabeza. Todo puede ser trabajado por partes. Lo que te vuelve un poquito más complejo el stop motion es que tienes que trabajar todo tu concepto al mismo tiempo. O sea, no puedes regresarte a animar la mano, no puedes regresarte a animar la pierna, no puedes regresarte a animar el ojo. Tienes que animar cuadro por cuadro todo el movimiento en general que tienes que tener. Entonces, sí tienes que ser muy claro en qué vas a mover y cómo lo vas a mover, cómo va a ser tu animación, cómo va a ser tu actuación, o tener una referencia de video, que esto también es muy, muy práctico para los animadores. Siempre grabarte o grabar al objeto, grabar al animal, grabar lo que sea que quieras replicar en animación, lo mejor es tener una referencia visual, ¿sí? Porque eso es lo que te va a llevar a decir dónde se mueve el hombro, el codo, el dedo, la cara, etc. Entonces, sí, siempre es bueno tener una guía y tener un cronómetro de cuadros de cuánto va a durar, porque a veces, en vez de durar 2 segundos, te puedes extender y te vas a 4 y rompió toda la narrativa. Pues. Entonces, sí, siempre es buena una referencia y ser muy específico con los tiempos que quieres en cada escena, que para eso es el animal. Yo recuerdo mucho, Sam, que una de las cosas que en términos matemáticos que comparto contigo, sí, la animación es una cuestión de matemáticas y en general todo, pero algo que recuerdo era la existencia de los keyframes, ¿no? Y entonces yo como fotógrafo siempre te preguntaba, ¿dónde comienza tu personaje? ¿Dónde termina? ¿Cuánto tiempo? ¿No? Y entonces yo ya podía deducir en cámara cómo moverme para acompañarte o para dejarte salir y alcanzarte o para acelerar antes y que tú llegues después con los personajes y todas estas cosas. Uh, yo siento que para fotografía siempre ha sido muy importante, o por lo menos para mí, comprender dónde comienzo, dónde termino. Y a partir de ahí comenzaba a deducir, o no deducir, más bien construir qué tan rápido, qué movimiento, cómo lo, ¿sabes?
tratar de vivir eso. ¿Tú sientes que esta idea de los keyframes para la fotografía puede ser como un punto de partida para crear, digamos, el acompañamiento visual? Pues más bien creo yo que es una referencia, ¿no? Porque un keyframe como tal en el stop es más complicado. Lo que sí es que sí podemos trabajar, más cuando hay un movimiento de cámara, algún paneo, algún tilt, el movimiento que exista en la cámara va a transitar entre cierto espacio. Entonces, sí es importante que sepas dónde empiezas y dónde acabas, porque sí ha pasado que cuando no se planea bien esa parte, pues tu personaje sale de la zona de luz y olvídalo, se te echó a perder la escena. Entonces, sí es muy importante sí tener claro todo el espacio que realmente vas a necesitar. Y que además esto es un punto muy bello de la animación, ¿no? Que como todo es planeado, todo es perfecto. Si tú dices, se va a mover de aquí a acá, es que se va a mover de aquí, exactamente de aquí, a acá. Y nunca va a ser como un paneo un poquito más alargado o más rápido, sino que siempre debe ser exacto y preciso, ¿no? Que eso es una de las joyas y que a mí me admira mucho esta capacidad que tienes como para decir, voy a lograr esto, y lo que creas en tu cabeza pasa por el tránsito de la construcción, de la animación, de la actuación, de los movimientos de cámara, de todo esto, pero lo que creaste en tu cabeza llega acá, ¿no? Por aquí está Mario, que quiere hacer una pregunta. Mario, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí, hermano. Hola, ¿cómo están? Oye, quería hacer, bueno, dos preguntas. Una es, ¿qué tanto les ha servido, o si les ha servido, utilizar layouts en 3D y jugar como ahí, escoger los lentes ahí para hacer los encuadres y los ángulos de cámara? ¿Qué tanto les ha servido eso para facilitarles la chamba o es lo mismo? Y la otra, ya se me fue el rollo de cuál era la otra. Espero que ahora regrese, pero qué buena pregunta, ¿eh? Sí. Sam. ¿Cómo estás, mi Mario? No te había visto. Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Ahí te vamos. Mira, cuando se usa layout 3D, para mi gusto tiene dos prioridades, ¿no? Como tal. Uno es que lo que tú como dirección estás pensando se lo transmitas al equipo y se lo puedas transmitir o al cliente o a las personas que estén inmiscuidas. Es mucho más fácil transmitir con un layout 3D que con solo imaginación y dibujos en 2D, ¿no? En cuanto a qué tanto te puede funcionar ese layout para realmente generar una maqueta, no estoy tan seguro porque me ha tocado trabajarlo y al final de cuentas no te da lo mismo, ¿no? No te puede dar lo mismo. Sí te acerca mucho, pero no te da lo mismo el digital a lo que ya es real. Entonces, para mí, justo lo que mencionamos hace rato es, ya el detalle fino, el detalle final se tiene que dar con cámara, hacer pruebas con tu cámara y hacer pruebas con el escenario real. Porque el 3D sí te acerca un poco a lo que quieres transmitir o quieres platicar a los demás, pero a final de cuentas, el toque final es lo real. Entonces, acelera procesos sí un poco. Lo que te puede volver complicado esta situación es que como es tan práctico el 3D, también te puede dar esa contra que el cliente se puede clavar tanto en que te lo va a cambiar 150 veces, ¿no? Que siempre es mejor que lo cambien ahí al stop motion, pero sí te ahorra 2, 3 pasos. O sea, el resumen sí te ahorra tiempo. A mí la sensación que tengo de estos layouts 3D es que son muy útiles como una referencia, porque también lo que yo he notado es que si quieres hacer que ese layout de verdad se vea como la construcción física, es bastante costoso, ¿no? O sea, yo he visto layouts de 3D previos al comercial que son de altísima calidad, pero pasaron por un trabajo y un tiempo de esfuerzo bastante importante. ¿No? ¿No te ha pasado? Y las cosas así muy básicas, que son referencias, que funcionan, no pasan de eso, ¿no? Como una referencia.
Sí, sí, tal cual. O sea, esto es una referencia, pues a final de cuentas va a ser la referencia más cercana que podemos lograr de una manera muy práctica, pero sí, no deja de ser una referencia. Y ya me acordé de la segunda pregunta. En 3D, por ejemplo, sobre todo en secuencias largas y que se grababan sí, se grababan o se animaban desfasadas. Luego era un rollo volver a la iluminación correcta para darle la continuidad lumínica y las temperaturas y todo. En 3D, entonces, no me imagino cómo es la complicación en físico, o sea, en stop motion, por ejemplo, tienes una secuencia en un interior y luego resulta que quieren integrar shots en medio de la escena y tienes que ya estaba desmontada la maqueta a lo mejor. ¿Cómo han enfrentado esas situaciones? Híjole, ese sí ha sido un tema, pues, digo, también todos los fotógrafos te lo pueden platicar, todos los que están aquí. Es un tema como cualquiera de las técnicas de filmación, se puede volver un caos, ¿no? Donde tienes ya toda la secuencia y de repente dicen, oye, ¿sabes qué? Se nos olvidó que nos faltó una escena o estamos pensando en que va a haber otro insert. Pues ahí el reto está mucho en el ojo del fotógrafo y en el plan que tiene el fotógrafo de cómo fue que iluminó. Porque sí puedes salvar con algunos, lo más cercano que puedes tener en cuanto a que si es un back muy fuerte azul y al frente tienes una luz muy clara que sea cálida en amarillo, sí lo puedes simular un poco, pero que cuando ya quieren algo total y absolutamente idéntico en un paso posterior, creo que los más adecuados son los fotógrafos para decirte cómo es el reto de reigualar una escena. Yo siento que, mm, dice aquí Edgar que les enseñe la libreta. Bueno, luego, alguna vez será eso. Mi sensación con el stop motion es que es perfecto y es muy lento. Y como es perfecto y como es muy lento, hay que cuidar todos los detalles y hay que pegar todo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora mencionabas una cuestión muy bonita, Mario, que es cuáles son las complicaciones físicas de la animación. De cámara, yo algo que les pido a mis asistentes, cuando ya se aprueba el set, se aprueba la luz, se aprueba la textura, se aprueba la exposición, se aprueba la posición de cámara, es siliconear. Y entonces va silicón a piso contra tripié, silicón a piso contra centuries y evitar que cualquier cosa se pueda mover, porque la ley de Murphy, desde mi experiencia en la animación, es que si se puede mover, se va a mover, ¿no? Si lo dejaste así despegado este vaso y por alguna razón nadie lo va a tocar, pues se va a mover, ¿no? Entonces, una de las principales cosas que yo trato de cuidar para que no suceda estas complicaciones en la animación es evitar que haya esas cosas. Luego, lo que yo intento es hacer mediciones de prácticamente todo. Altura de cámara, burbuja de cámara, que es el horizonte, lente y ponerle, ya sabes, la cinta gaffer al foco, al anillo de foco, al anillo de diafragma y al anillo del zoom, si es que fuera un zoom y no un lente fijo. Y asimismo también las lámparas que tienen dimmers, ¿no? Entonces le pones una cintita para evitar que alguien llegue sin querer, lo roce con la camisa y le cambie la potencia, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas a mí me parecen muy importantes y que seguramente son seguros que tú también haces en términos de animación. Y la última es anotar y medir. Medir que si la lámpara está en 62 foot candles, pues 62 foot candles vuelve, y entonces anotar en dónde estoy midiendo, porque aquí el movimiento es que yo puedo medir aquí en la uña, ¿no? Pero también si me equivoco podría estar midiendo aquí abajo o a la derecha o a la izquierda arriba o atrás o adelante, y entonces eso puede cambiar la cantidad de foot candles, ¿no? Una de las cosas que a mí me parece glorioso del stop motion ahora en esta nueva historia es que ya prácticamente se puede controlar desde la computadora, el Dragon Frame, ¿no? Que puedes controlar los movimientos de la cámara, que puedes controlar los ejes que está moviendo en el motion control a la cámara, pero que además puedes controlar por DMX. Que se conectan las lámparas a una consola que va a la computadora y tú determinas cómo está la potencia de cada luz.
80%, 74%, 58%. Y esas variaciones, imagínate que fuera una vela. Entonces, no, pues el primer keyframe va a estar en 80%, luego va a subir a 87%, luego va a bajar a 64%, y entonces vas haciendo estas pequeñas variaciones de luz. Eso es maravilloso y ha permitido algunos controles increíbles, pero cuando no está ese acceso a los DMX o a los motion controls o al Dragon Frame, hay que ser como muy cuidadoso en físico, siento yo. No sé qué opines tú, Sam. Y anotar. Pues, no sé si te acuerdas, por ejemplo, alguna vez que nos tocó una escena donde teníamos que convertir la misma escena, a Chava también le tocó una escena así, donde teníamos que en la misma escena convertir de noche a día, ¿no? Donde todo cambiaba en la misma escena, la iluminación nocturna al amanecer. Entonces, ¿recuerdas cómo fue que animamos desde la posición de las luces, la colorimetría, la intensidad, la altura, más la animación del set? Entonces, sí son muy buenos retos cuando no tiene ese DMX, ¿no? Ese DMX también otra vez, te facilita también mucho la vida de esas tecnologías, ¿no? Y que ese juego que hicimos fue muy bonito porque recuerdo que sí, decíamos, el sol amanece, vara, ¿no? Y entonces teníamos que dirigir el Fresnel hacia las ventanas, ¿no? Y creo que teníamos 2 lámparas. Y aparte hicimos un rollito que era de un CTB a un CTO, ¿no? Y entonces lo íbamos prácticamente como girando o avanzando para que fuera cambiando la temperatura de color. Y entonces esa cuestión de ingenio era súper divertida, ¿no? Y ¿Sí? era lo de MTV, ¿no? Era la propuesta que queríamos hacer para MTV. Ajá, para MTV, que se metió por superhéroe. ahí también los filtros o los correctores, no sé si te acuerdas, que también iban entrando Sí. en la luz. Entonces es divertido y es lo mismo que platicábamos de cómo tenías que ingeniártela hasta para eso, pues, ¿no? Y fíjate, Mario, y perdón, Sam, también eso es una de las cosas muy bonitas. Hay 2 elementos que igual yo les comparto, que en las últimas pruebas de cámara que hice en Portland, a nosotros nos pasaban 2 cosas, y yo no sé si a ustedes les pasa, Sam, también que haya variaciones, ¿no? Que dejas el cuadro en la noche de una forma y en la mañana amanece de otra. No quiero decir que hasta haya movido el cuadro, sino que prende las luces, prende la cámara, lo dejas exactamente igual, pero se ve diferente. Sí. O sea, ese nos pasó un poco a la mala o a la suerte de que sí teníamos esta variación entre una toma y otra de un día al siguiente, o de ciertas horas, pues que también apagabas tu set y a las 5 horas tenías que volver a trabajar y ya había un cambio. Y sí nos dimos cuenta que hay muchas luces de estas nuevas LED que necesitan cierto tiempo para tomar una temperatura para llegar a la iluminación correcta. Entonces sí nos pasó que, incluyendo Chava, que era de que, oye, nos habla cliente o estamos revisando otra cosa del proyecto cuando la iluminación se quedó montada, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que en ese lapso que nos llamó la atención otra cosa, a la hora de regresar al set fue de, caray, aquí nadie entró, nadie movió, algo pasó, y cambiaban colores, intensidades, o sea, cada luz te puede dar ese problema diferente, pero sí, la gran mayoría necesitan un pequeño tiempo para llegar a su punto, por así decirlo. Acá lo que descubrimos, y que también coincido con Sam, es una cosa horrible porque te pasa, estaba cálido y de repente se ve menos cálido y es como, no debería suceder. Que igual nos pasaba, me acuerdo, a principios, que cuando había una mala instalación eléctrica, la fluctuación, ¿no? Entonces de repente cambiaba la exposición y había flicker, ¿no? Y entonces es horrible y es incontrolable. Lo que aprendí yo, Mario, es que las cámaras, como las luces, como los coches viejos, se tienen que calentar. Y entonces cuando tú enciendes tus lámparas al principio del día, no están tan calientes y por lo tanto son menos cálidas, son más frías, ¿no? Son más azuladas. Pero no solo la lámpara, porque después de 10 minutos toma su temperatura, regula su temperatura y entonces queda como el cuadro final, el último que hayas hecho. Pero también el sensor de las cámaras también tienen ese efecto, como también lo tenían la película cinematográfica. Si es que hace más frío o menos frío, o hace mucho calor, cambia el índice de exposición, ¿no? Que es digamos, la sensibilidad de los haluros de plata respecto a la luz. Son más sensibles o menos sensibles, entonces cambia su sensibilidad hacia la luz.
son bastantes cosas que tomar en cuenta. En ese sentido, también el fotógrafo en stop motion se convierte en, no tanto como un fotógrafo y ya, sino como hasta un animador más, ¿no? Está animando luces, está animando ambientes, está animando... Sí, sí, es parte de lo que platicábamos, de que tienes que tomar sensibilidad, porque también tienes que entender qué están trabajando los demás para saber qué le vas a aportar. Y sí, cuando llega ese punto donde tienes que animar luz, el fotógrafo tiene que pensar en dónde empiezo, en qué settings empiezo y en qué settings voy a acabar. Oye, querido Sam, para cerrar, ¿cuáles son tus inspiraciones de la vida? ¿En qué te fijas en la vida que lo llevas luego al stop motion? ¿En qué me fijo? ¿Cuáles son mis inspiraciones? Ándale. ¿Te inspira los movimientos de las Mira, nubes? creo que lo que te puede inspirar en la animación es siempre mejorar. Siempre todos los proyectos te enseñan algo y que a final de cuentas este proyecto tú lo dejas y lo van a reproducir X número de personas por los próximos 5, 10, 15, 20 años o los próximos 5, 6, 7, 8 meses, ¿no? Entonces, sí vas dejando por ahí proyectos que puede ser que en algún momento duren más que cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, eso es muy padre, es trascendencia, todo este tipo todo lo que tiene que ver con arte para mí es como un tema de trascendencia, hasta cierto punto. Vale, qué chido. Sam, querido, mil gracias. Es siempre un placer comprender el mundo desde tus ojos, que siempre es un atrevimiento creativo, ¿no? Gracias, pero como te digo, siempre es toda la gente que está en el proyecto. Pero en particular hablando de ti, yo sé que todos participamos de alguna manera en eso, pero particularmente hablando de ti, es muy sabroso saber que tenemos colegas que pueden comprender el mundo desde la perspectiva de la magia, ¿no? De esta capacidad de llevar una fantasía a nuestros corazones y a nuestras realidades, ¿no? Entonces... Sí, es padre la magia de este mundo. Mil gracias por tu presencia en este programa. Y vienen cosas bien interesantes las próximas semanas. Vamos a tener, hablando de otros medios que tienen que ver con la fotografía, en 15 días a Gaby Bautista, que hace radio, ¿no? Pero que creo que ha creado a través de sus palabras muchas de las imágenes. Entonces, en 15 días está ella. Y la próxima semana, muy probablemente, venga un colega holandés, Maxims, que está haciendo unas cosas impresionantes. Creó una cámara de plástico con un lente, y la parte de atrás, en lugar de tener un negativo o un sensor, tiene un prisma como si fuera una televisión enorme, como de 30 por 30 centímetros. Entonces, lo que él ve a través de este prisma es la imagen proyectada en cabeza, como lo vimos con Carlos Díaz Corona, y lo que hace es escanear. Y entonces toma la textura del prisma. La cosa con Maxims es que solamente habla inglés y su español es muy malo. Entonces, probablemente la siguiente charla sea en inglés. De todas maneras, todos están invitados. Y nada, creo que puede ser una experiencia súper interesante ver cómo se puede hacer imágenes desde la perspectiva de otros medios, como lo es la animación. Querido Sam, de nuevo, muchas gracias. Por cierto, gracias a los que han enviado los correos para participar en los proyectos. Ya en poco les va a llegar cómo vamos a hacer todo esto y los días en que presentamos nuestros portafolios. Y Sam, querido, gracias. Qué chido poder hablar de animación contigo. Qué chido comprender cómo comprendes el mundo. Y pues nada, qué gusto tenerte siempre cerca, hermano. Hombre, al contrario, gracias por la invitación y gracias a todos por su tiempo. Bueno, pues a todos, muy buenas noches. Nos vemos la siguiente semana para seguir charlando de fotografía. Un abrazo a todos los maestrazos que estuvieron por aquí cerca y de nuevo pásenla súper bonito este fin de semana y nos vemos la siguiente miércoles. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Bonita noche.